Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Vamos una vez más a grabar un video, unas citas bíblicas, para que veamos qué dice la palabra de Dios. Amén. Vamos orando y vamos le dando gracias a Dios, Padre poderoso, Rey celestial. Delante de tu presencia estamos una vez más, Dios, para darte la honra y la gloria. Bendito Dios todopoderoso, Rey. Danos discernimiento de tu palabra, Señor Dios todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Veamos qué dice la palabra de Dios. Es un tema, la reconciliación. Amén. ¿Qué quiere decir reconciliación? Es ponernos a cuentas con todos aquellos con los que tenemos alguna dificultad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que debemos de estar a cuentas con todos. No debemos de tener rencores ni resentimientos con nadie. Amén. Sino que debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. La palabra de Dios nos dice, ¿cómo dices tú que me amas si no amas a tu hermano? ¿Por qué? Porque Dios se gloria en aquellos que aman a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Dios se glorifica en cada una de estas personas que aman al que vive cerca de él, en el trabajo, los vecinos, amén. Aquel que no tiene rencor ante nadie. Entonces dice la palabra de Dios, como dicen ustedes que me aman, si no son capaces de amar al que está a su lado, amén. Entonces dice la palabra de Dios que amemos a nuestro hermano y así estamos amando a Dios, amén, porque dice, ¿cómo dices que me amas a mí, a quien no has visto? Y no amas al que has visto, amén. Por eso es importante que si tenemos algún problema, vayamos a la reconciliación, amén. Dice la palabra de Dios que no nos durmamos enojados, amén, porque no sabemos si amaneceremos. Entonces dice que debemos de perdonar, antes de acostarnos debemos de estar a cuentas con todos, por si esa noche Dios viene por nosotros, amén. Bien, vamos a Mateo 5, 21. Y veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21. La palabra de Dios en Mateo 5, 21 al 26 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que no le dirás necio a tu hermano porque te llevará al concilio. No le dirás fauto, que quiere decir tonto, dice, porque irás al infierno. Amén. También dice, si traes tu ofrenda al altar, dice, déjala ahí y ve y reconcíliate con tu hermano primero y después vienes. Amén. La palabra de Dios nos deja claro. Nosotros no podemos avanzar siguiendo a Dios o glorificando el nombre de Dios
Mientras nosotros estamos odiando, mientras nosotros tenemos rencor, resentimiento, mientras nosotros hacemos todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita de una forma clara y tajante a que nosotros nos tenemos que apartar del pecado. En este caso estamos hablando de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Perdonar, olvidar, ¿sí? Porque perdonar es olvidar, que a veces decimos te perdono, pero después otra vez volvemos a cobrar lo que ya habíamos perdonado. Perdonar es olvidar, amén. Entonces dice la palabra de Dios que para que nosotros busquemos a Dios, nosotros debemos de perdonar, debemos de reconciliarnos. Dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vienes. Esto quiere decir que la palabra de Dios nos deja claro que Dios no acepta un corazón manchado, un corazón que trae rencor, resentimiento, odio o esas cosas que se dan en la vida cuando nosotros hacemos el mal, cuando no hacemos un buen uso de lo que nos da Dios, de nuestra lengua y maldecimos y decimos cosas que contaminan el cuerpo, que contaminan el alma, que es el templo de Dios, amén. Dice que nos alejemos de todo eso, amén. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que llegues, amén. Dice, porque llegando muy probablemente serás encarcelado y no saldrás de ahí hasta que pagues lo último, amén. Entonces la palabra de Dios es bien clara, nos invita pues a que nosotros dejemos todas esas cosas que no son del agrado de Dios, amén, para que nosotros seamos dignos delante de Dios, amén. Si nosotros amamos a todo lo que nos rodea, a todos los que nos rodean, y llevamos una buena relación con ellos, esforzándonos a ser grato delante de los ojos de Dios, con eso estamos agradando a Dios, amén, y con eso Dios se gloria en nosotros, amén. Entonces es importante pues que tú y yo comprendamos qué es lo que quiere Dios que hagamos, amén, para la honra y gloria de su nombre y para beneficio nuestro, amén. Bien, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5, 12 al 20. Veamos qué dice 2 de Corintios 5, 12 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, no nos recordamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros, porque nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Dice a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros, porque nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Dios nos llama pues a que seamos honestos, a que no nos mintamos a nosotros mismos, llevando actuaciones vanas que para nada edifican al hombre, ya que Dios tomó una decisión tan importante. En primer lugar, hacerse hombre, venir al mundo, morir en una cruz para darte salvación a ti y a mí, para darnos salvación, para reconciliarnos con Dios. Amén. Porque no había tal salvación, ya que por un hombre que fue Adán vino el pecado y vino la muerte, y también por un hombre vino la salvación. Amén. Y ese hombre es Jesucristo, aquel que vino a reconciliarnos con Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos ese privilegio tan grande de poder salvos, gracias a la misericordia de Jesús, que vino y entregó su vida para que nosotros, los que creamos en Él y le sigamos, y nos arrepintamos de nuestros pecados, podamos alcanzar la vida eterna por su sangre preciosa. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que vivir en paz con los demás, tenemos que enseñarnos a perdonar. Amén. Así como Él nos perdonó, dice la palabra de Dios, dice que así tus pecados fueren como la grana. El día que vienes a Jesús y lo aceptas como tu Salvador y te reconoces pecador y eres bautizado en el nombre de Jesucristo y recibes el don del Espíritu Santo y eres sellado con el Espíritu Santo, dice que si tus pecados eran como la grana, dice que como blanca nieve serán emblanquecidos. Amén. Entonces Dios nos invita pues a la reconciliación, no solamente con los humanos, sino con Dios, que cuando nosotros lo llevamos humanamente, estamos glorificando a Dios. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De verdad, qué maravilloso evento ese que se dio, en donde Dios toma la decisión de venir y darnos la salvación. Amén. Hoy que vivimos tiempos tan difíciles, amén, la palabra de Dios dice que todo el que esté con Él no tema, porque Él estará con Él hasta el fin de los siglos. Entonces nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios al 100% y dejar que el mundo ruede. Al final, nosotros no vamos a cambiar todos los eventos proféticos que están pasando hoy en nuestro entorno, en nuestra vida, amén, porque no tenemos ese poder. Pero el que es poderoso, el que vive, el que murió y vive, y que es Jesucristo, tiene el poder para eso y para mucho más. Pero nosotros tenemos que voltear la mirada a Dios, reconciliarnos con Dios, vivir una vida de entrañable amor con Jesús, amén. Entonces nosotros podemos tener paz en nuestro corazón, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, amén. Solo quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Entonces, si hay algo en tu corazón que te aparta de la presencia de Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu hermano y abre ese espacio en tu vida, en tu cuerpo, que es el templo de Dios, y vivamos una vida de santidad, agradando y glorificando al que todo lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos da la vida, el oxígeno, el que nos provee de todo lo que tenemos. Amén. Démosle la honra y démosle la gloria y aprendamos como Él, que ofrendó su vida, se humilló de tal manera como nadie lo ha hecho en este mundo desde que hay historia humana en este mundo, por nosotros. Dice la palabra de Dios, no hay amor más grande que aquel que da su vida por ti. Y Él dio su vida por nosotros
Vale la pena pues que reflexionemos en el amor de Cristo. Cristo te ama. Amén. Bien, vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24. Amén. Vamos aquí a leer 24:10 en adelante. Amén. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Amén. Dios es misericordioso, Dios es bueno y nos ama, pero también es un Dios que reprende, también es un Dios que sanciona el pecado, la desobediencia. David no debió haber censado, pero hizo como él dijo: hice neciamente. Amén. Pero ¿qué es lo importante de David en esta pequeña historia que leemos aquí? Reconoció profundamente que se equivocó, y también reconoció que Dios es misericordioso. Amén. Aún en la tribulación. No quiso que lo persiguieran los hombres. ¿Sí? Dijo: mejor sea Dios. Pidió que mejor fuera la peste, porque Dios es más misericordioso que los hombres, porque los hombres no tenemos misericordia. Amén. Pero ¿qué hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que hemos hecho mal delante de su presencia? Dios viene, dice, y sana la tierra. ¿Sí? Dice en una cita, dice: si mi pueblo se humillara, amén, si nosotros nos humilláramos y reconociéramos que somos pecadores y que nos arrepentimos y le decimos al Señor: perdónanos, Padre poderoso. Amén. 70,000 personas murieron en esta ocasión porque David fue desobediente al mandato de Dios. Entonces, esto nos invita pues a que no ofendamos a Dios. Esto nos invita pues a que nos reconciliemos con Dios, que nos reconciliemos con todos aquellos que tenemos problemas, porque el no estar reconciliado con las personas, lo único que trae es calamidad, lo único que trae son problemas, son situaciones desagradables. Y cuando nosotros odiamos o tenemos resentimiento con alguien, lo único que pasa en nosotros es una vida amarga, una vida triste, porque vivimos maquinando cómo vengarnos, cómo dañar a aquella persona. Y cuando aprendemos a perdonar, duele mucho a veces perdonar, porque a veces los daños son muy grandes. Pero cuando aprendemos y damos ese paso de perdonar a aquel que nos ofende, entonces inmediatamente tu tierra es sanada, tu vida es sanada, tu vida cambia. Entonces puedes dormir tranquilo, puedes estar en paz contigo mismo. Amén. Y Dios se gloria de un corazón que aprende a perdonar, de un corazón
que deja de odiar, que deja toda esa amargura que hay en su corazón. Aquel que tiene amargura, todo lo corrompe, donde quiera que llega, es algo incómodo estar viendo a alguien que odia, que trae ese sentimiento que no es de paz, intranquilidad, amén. Entonces pues busquemos la reconciliación. Aquí vemos con David, reconoce que cometió un pecado grave delante de Dios, se arrepiente y pide perdón y acepta esa sanción que Dios le da, amén. Y tuvo que ser doloroso el hecho de que hayan muerto 70,000 personas por su culpa, amén. Entonces busquemos pues esa paz interior, perdonando y buscando la misericordia de Dios, amén. Bien, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 7:1, amén. Dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Amén. Limpiarnos es sacar todo aquello que no es grato a los ojos de Dios. Amén. Bien, vamos a Efesios. Efesios 4:29 al 32. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos leyendo otra vez estas citas. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la reconciliación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara, pues nos invita a que nosotros le demos la honra y la gloria y no utilicemos nuestra lengua para maldecir, para ofender, para decir malas palabras. Nosotros podemos hablar, tenemos que aprender a no mentir, tenemos que aprender a ser dignos delante de la presencia de Dios. No es fácil, es un proceso, pero Dios nos ama, Dios nos da la fortaleza y nos da la fuerza para que nosotros agrademos a Dios, nos agrademos a nosotros mismos. Y qué hermoso es buscar perfeccionarnos, buscar apartarnos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, para que le demos la honra y la gloria y empecemos a vivir una vida en santidad, una vida en paz. Amén. Que eso es lo que Dios quiere y que eso nos llevará a la salvación, nos llevará a la vida eterna. Amén. Y nos llevará a ser seres humanos diferentes. Amén. Entonces
Yo espero en Dios, pues, que estemos comprendiendo esta palabra que Dios nos da este día y que la pongamos por obra en el amor de Jesucristo, que fue quien vino y murió por ti y por mí en una cruz para darnos vida y vida eterna. Amén. Bien, vamos a Colosenses, ya para concluir. Colosenses 2, 12 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 12 al 18. Dice: sepultados con Él en el bautismo. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchando su propia mente carnal. Amén. A ver, vamos leyendo esto otra vez. Dice Colosenses 2:12, dice: sepultados con Él en el bautismo. Amén. El cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Que dice sepultándonos. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿por qué nos bautizamos? Porque creímos en Jesucristo, porque reconocimos que éramos pecadores y morimos con Él en ese bautismo, donde somos sumergidos en el agua y ahí todos nuestros pecados son borrados automáticamente. Dice que somos emblanquecidos como la nieve. Amén. Dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Amén. ¿Por qué nosotros debemos de perdonar? Porque también Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Dice que aquí, dice, y muertos en pecados. Nosotros estábamos muertos en pecados. No había resurrección hasta que Cristo viene y muere en una cruz para que tú y yo seamos salvos. Amén. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bueno. Entonces, aceptemos ese sacrificio suyo en favor nuestro. Amén. Y gloriémonos con Él y démosle la honra y la gloria. Amén. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Dios llevó todos nuestros pecados y los clavó en una cruz. Amén. Y nos dio la libertad de ser salvos. Amén. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios hizo algo grande, Dios hizo algo maravilloso por ti y por mí. Entonces démosle la honra y démosle la gloria a Él, que es bueno y misericordioso, aquel que vino a darnos vida y vida eterna. Amén. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto
a los ángeles entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dios nos ama. Dios no solamente vino y murió en una cruz por ti y por mí, sino que el Dios Todopoderoso tuvo a bien dejarnos su palabra. Esta es su palabra. Esta es la guía que nos va a llevar a la salvación. Y estamos en un mundo difícil, estamos en un proceso que no es fácil de llevar a cabo, pero vale la pena esforzarnos. Al final vamos a morir, no seremos eternos. Dejemos de preocuparnos más por las cosas del mundo que por Dios, amén, que por la salvación. Tarde o temprano tú y yo moriremos carnalmente, porque nunca vamos a morir ya más, solamente la carne. Y un día estaremos delante de la presencia de Dios, dándole cuentas de todo lo que hicimos, de todos nuestros actos. Amén. Entonces yo te invito en el amor de Cristo a que le demos la honra y la gloria a aquel que es bueno, que es poderoso y es fiel, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y reconciliémonos con nuestros hermanos, glorificando su nombre, y reconciliémonos con Jesús, aquel que murió en una cruz, amén, para pagar por ti y por mí nuestros pecados y darnos salvación. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que lo busquemos, a que lo conozcamos, a que le demos la honra y que le demos la gloria, amén, en oración, en ayuno, escudriñando su palabra. Es hermoso vivir en Cristo, mejor que en el mundo, amén. Yo te invito pues a que seamos fieles a Dios, a que nos esforcemos para que un día tú y yo alcancemos la vida eterna y estar juntos con Él en ese mar de cristal y no en ese lago de fuego. Que Dios te bendiga.